Naval principalmente. Primero, más que nada, agradecerle a Maximiliano Umi y a Luis Cuedro presentes, gracias a ambos. Y básicamente, hoy vamos a dar inicio en el curso de cirugía colorectal, basado más que nada para cirujanos generales y médicos en formación. El primero en exponer va a ser Maximiliano Umi, que es personal staff fijo del Hospital Alemán, proctólogo ya experto, que va a exponer sobre enfermedad diverticular, principalmente tratamiento de grado 1, grado 3 y 4 en pacientes estables. Y después, más tarde, le vamos a dar la presentación a Luis Pedro como se merece. Así que cuando quieras, Maxi, puedes empezar. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Gracias, Nacho, por la invitación, bueno, a todo el comité. Voy a compartir pantalla. Aquí está. ¿Me confirman? ¿La pantalla se ve bien? Sí, se ve muy bien. Ok, esperen que me minimizo a mí. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, muchas gracias ¿no? por la invitación. Y un poco la idea, este es un tema muy controversial y entiendo yo que muchas veces tenemos algún sesgo cuando damos estas charlas por el tipo de lugar donde nos desempeñamos, etc. Pero la idea un poco es mostrarles qué alternativas tenemos en estos pacientes con peritonitis diverticular complicada, que es una patología del día a día en la guardia, es muy frecuente, cada vez es más frecuente. Un poco yo voy a hablar de resección anastomosis cuando, pero no puedo dejar de hablar de los otros procedimientos contra los cuales tradicionalmente se ha contrapuesto la resección anastomosis, y un poco tradicionalmente, y la evolución de las opciones terapéuticas en Hinchey 3, en Hinchey 4, en peritonitis diverticulares, las que se leen ahí, es un poco el menú de opciones que tenemos en la guardia. Hoy en día la cirugía en 3 etapas no se utiliza prácticamente. Bueno, la operación de Harman, la resección anastomosis primaria, el lavado-drenaje laparoscópico, que es la novedad de los últimos años, siempre la resección anastomosis con o sin ileostomía, y también sabemos que esta evolución también ha sido de la cirugía convencional hacia la cirugía laparoscópica, y un poco la idea es mostrarles un poco más que cuándo, por qué hacer una cosa y por qué hacer otra, y tratar de justificar un poco con bibliografía por qué tenemos que tomar uno o cual conducta, y después vemos cómo lo podemos adaptar esto a cada medio en el cual uno trabaje, ¿no? Entonces un poco la idea es focalizar en resección anastomosis primaria y compararlo y cotejar los resultados de esto con lavado y drenaje laparoscópico y la operación de Harman. Y cuando hablamos del debate que tenemos en la guardia siempre, si hacer anastomosis o no, nos tenemos que remitir a los trabajos que surgieron en la década del 80, el 90 y el 2000, y todo cuando se compara, y es la primera parte de la charla en la cual vamos a hablar de comparar que es el RAP, que es la resección en anastomosis primaria, con operación de Harman. Existen múltiples estudios retrospectivos, ¿sí? que se han hecho durante estas décadas que yo les mencioné, y la gran mayoría de esos estudios eran retrospectivos, no eran, digamos, estudios prospectivos randomizados. Este es solo un ejemplo de ellos. Por ejemplo, un metaanálisis publicado hace algunos años, en el cual ya se mostraba, ¿sí? que cuando se comparaba la anastomosis primaria con la operación de Harman, había cierta reducción en la mortalidad en lo que es anastomosis primaria, pero fíjense, es un periodo muy largo de tiempo, pero que cuando uno compara en realidad los subtipos por severidad de la peritonitis, es similar a ambos procedimientos. Y claramente la anastomosis primaria ya empezaba a mostrar que reducía la mortalidad. Ahora bien, tiene que ser honesto con estos trabajos, y sabemos que la mayoría de los trabajos incluidos en este tipo de revisiones sistemáticas, al no ser randomizados, sabemos que la mayoría de los pacientes que se les hacían anastomosis primaria eran los menos severamente enfermos, y los pacientes que iban a Harman los seleccionaban para los más severamente enfermos para operación de Harman, y esto incluía un sesgo en la selección de los pacientes, y este tipo de estudios no incluían estos estudios randomizados. Pasamos así ya a mayor evidencia, y recién el primer estudio que compara resección anastomosis primaria y Harman surge recién hace 10 años, es un estudio alemán, en el cual se compararon 62 pacientes, resección anastomosis primaria con ileostomía, vale la pena aclarar esto, versus Harman. Es un número bajo de pacientes, pero ya veíamos que a igual severidad de peritonitis y de clínica de los pacientes, ya veíamos que la anastomosis primaria tenía menores complicaciones y menor estadia hospitalaria, costos significativamente menores, y claramente nosotros sabemos, y todos lo saben,
que reconstruir una ostomía post-Harman o una ileostomía, como para proteger una anastomosis primaria, claramente es más frecuente en la resección y anastomosis primaria. Sin embargo, este tipo de estudios, así como otros estudios prospectivos randomizados, fueron discontinuados, porque es muy difícil llevar a cabo estos estudios en un contexto de una urgencia, ya que muchas veces pacientes severamente enfermos, ofrecerle una anastomosis primaria sabemos que no es lo más recomendable, pero bueno, son algunos datos de los que nos brindan estos tipos de estudios. Otro estudio es el estudio Diverti, algo más cercano, hace 5 años. Este es un estudio europeo en el cual ya comparaban pacientes con Hinchey 3 y Hinchey 4, anastomosis primaria versus Harman, pero fíjense el detalle, que ya en la resección de anastomosis primaria el 30% era sin ileostomía, es decir, sin protección, versus Harman. En este trabajo prospectivo randomizado multicéntrico no encontraron diferencias en la morbimortalidad entre ambos procedimientos, pero cuando uno lo subdivide por grupos, ¿sí? Y ve en aquellos pacientes incluso sin ostomía de protección, también tenían similar morbilidad a la operación de Harman. Claramente el cierre de ostomía fue más frecuente cuando se hacía resección y anastomosis primaria, y esto fue estadísticamente significativo. Un estudio más reciente, que es el famoso estudio LADIES, ustedes lo conocerán más probablemente por el tema del lavado y drenaje, pero el LADIES sepan que tuvo una rama, que es la rama DIVA, en el cual compararon pacientes con Hinchey 3, Hinchey 4, hemodinámicamente estables, hacia realizar una resección sin anastomosis o una resección con anastomosis primaria, inclusive el 27% de los pacientes con ileostomía, y ellos vieron que la tasa de ostomía a 12 meses era francamente menor en resección en anastomosis primaria, incluso con ileostomía, y no hubo diferencias en la morbimortalidad con respecto a la cirugía índice, es decir, la primera cirugía. Claramente, la morbimortalidad se asocia muchas veces a la reconstrucción del Harman, y esto hay que considerarlo. Es por eso que, haciendo un subanálisis de costo-efectividad entre resección en anastomosis primaria y operación de Harman, este estudio LADIES mostró que claramente la resección en anastomosis primaria versus Harman es costo efectiva en favor de la resección en anastomosis primaria, y todos sabemos que reconstruir este tipo de pacientes posterior a Harman, que se hace incluso cuando se hacen con cirugía abierta, y que muchas veces presentan grandes defectos de la pared, estas reconstrucciones, que son cirugías combinadas complejas, pueden traer mucha morbimortalidad, inclusive hasta los pacientes lo saben, como se ve ahí en un paciente que íbamos a reconstruirle en tránsito, que como hasta él mismo nos deseaba buena suerte sabiendo que es una cirugía compleja. Pero bueno, más allá de esto, hoy en día leemos artículos que son más novedosos, como este del 2019, y hay muchos autores que dicen que la era del Harman está terminada. Y en realidad, si ustedes hacemos un interrogatorio a todos los presentes, y como veníamos charlando en la previa con los que nos presentaban, al doctor Pedro y a mí, hoy en día el Harman se sigue haciendo. Y no solo eso, sino que la realidad, más allá de los artículos y la bibliografía y la evidencia, esta es la realidad. La realidad de lo que pasa, y lo que pasa en todo el país y en el mundo. Este es un estudio de Estados Unidos sobre la base de datos del American College of Surgeons, fíjense, entre 2002 y 2016, publicado en 2019, en el cual toman los pacientes con peritonitis diverticular perforada, ¿sí? Y fíjense que solamente el 7.4% de los pacientes operados van a resección anastomosis primaria. El resto va a operación de Harman. Entonces está todo muy linda la bibliografía, todo muy bien la evidencia, pero la realidad es esta. Entonces se contrapone mucho a ser tan tajante y decir que el Harman está terminado. Después podemos discutir cuándo y a quién, pero sepan que hoy esta es la realidad y creo que es la realidad de nuestro país. Ahora bien, el otro actor en esta nueva era de la laparoscopía, y que hoy en día abordamos los pacientes por laparoscopía en la urgencia, es el lavado y drenaje laparoscópico. Yo un poco tengo que hablar de esto, pese a que no sea mi tema, porque yo lo tengo que contraponer contra lo que yo creo que es el estándar de cuidado en pacientes seleccionados, que es la resección en anastomosis primaria. Y una resección en anastomosis primaria está claro a quién se lo tenemos que indicar, al paciente hemodinámicamente estable. Todos sabemos cómo, o la gran mayoría, el estándar de hacer una resección en anastomosis primaria, pero el lavado peritoneal laparoscópico es distinto. Acá hay discusión a quién se lo indica, y los primeros resultados de estos trabajos, no vamos a entrar en detalle, mostraban que los primeros pacientes les iba muy bien a los primeros trabajos, porque incluían pacientes que eran Hinchey 2, ¿sí? Y Hinchey 1 inclusive en los primeros trabajos, entonces les iba muy bien con este tratamiento. Y estos pacientes muchas veces no necesitan una cirugía, e inclusive algunos incluían pacientes Hinchey 4 con los resultados eran aleatorios, pero mejorados. Por otro lado,
nosotros claramente sabemos que es una resección y una anastomosis primaria, una operación de Harman, un procedimiento resectivo. Todo el mundo lo tiene claro. Ahora, todo el mundo tiene claro que hacer un lavado de drenaje laparoscópico hoy en día no es un procedimiento estandarizado. Se discute si hay que identificar la perforación o no, cuánta adhesiolisis hacer, con qué método hacerlo. Está publicado contraste endorrectal, prueba neumática, endoscopía, colorantes, y no hay un consenso. ¿Y qué se hace si uno encuentra la perforación en una laparoscopía que explora al paciente? ¿Hacemos algo con esa perforación? ¿Le hacemos una rafia? ¿Está descrito fibrin glue, epipoplastia? Algunos grupos consideran que no se debe proseguir con el lavado y se debe convertir al paciente a hacer una resección, pero lo que les quiero transmitir es que no hay un consenso con respecto a esto, ¿sí? ¿Cuántos drenajes poner? ¿Con cuánto lavar? O sea que hoy en día el lavado peritoneal laparoscópico, por lo menos en mi opinión, no es un procedimiento que esté estandarizado. Y lo muestra así la bibliografía, que fíjense este trabajo, que es un estudio multicéntrico de centros que hacen lavado peritoneal laparoscópico en Hinchey 3, ¿sí? Buen control de sepsis, pero fíjense que la detección de la perforación en un 20% depende de cuánta adhesiolisis se haga. Entonces, ¿cómo le transmitimos a alguien que está en la guardia qué cantidad de adherencias debe liberar y en qué forma? Y después, ¿qué hacer? Porque fíjense que incluso en grupos especializados, las tácticas a seguir cuando se encuentra la perforación son distintas y eso influye en los resultados del lavado peritoneal laparoscópico. Fíjense que la falla de este procedimiento se asocia, al igual que cualquier cirugía en peritonitis diverticular, a pacientes gravemente enfermos, a pacientes que tenían diverticulitis previa, y claramente, como se ve en la parte inferior del cuadro, a la extensión de la adhesiolisis, con lo cual una mayor adhesiolisis con la intención de lavar puede terminar perjudicando al paciente. Otro ejemplo de esto, y se los recomiendo para leer, sobre todo a los que sean fanáticos de este procedimiento, es que hacen una revisión de aspectos técnicos, un trabajo relativamente reciente, de lavado y drenaje laparoscópico, y en esta revisión sistemática, esta revisión de aspectos técnicos, no hay acuerdo en ningún grupo en la indicación, en cuánta adhesiolisis hacer, en el manejo de la perforación, en el lavado y los drenajes. Y los mismos autores dicen que la difusión de este procedimiento, ¿sí?, y la estandarización es imposible por la gran heterogeneidad que tiene la data en la bibliografía, y claramente muestran algo que rapone a lo que muchas veces se dice, que el cirujano especialista es el que puede hacer resección de anastomosis primaria, el que no es especialista puede hacer un lavado. Y hoy en día se está viendo que el lavado y drenaje también lo deben realizar especialistas, como dicen en este artículo, el cual sugieren que ellos deben estandarizar el procedimiento. Ahora bien, cuando algunos grupos lo realizan en forma estandarizada, como el grupo del italiano, y yo siempre lo pongo como ejemplo, ya que ellos cuando hacen una estricta selección intraoperatoria de pacientes hemodinámicamente estables con Hinchey 3, en el cual no evidencian la perforación abierta, fíjense que cuando es aplicable, y es en un 60%, es decir, un 40% no lo hace, en ese caso puede ser con buena efectividad. Después podemos discutir si este es el tratamiento definitivo, esa es otra discusión. Ahora bien, vamos a ver algo de evidencia. Cuando comparamos el procedimiento, yo les voy a hablar un poquito más adelante en la charla, y comparamos la resección con o sin anastomosis y el lavado peritoneal laparoscópico, hoy en día tenemos 3 o 4 trabajos que muestran algo de evidencia. Este es el famoso Ladies Trial, en el cual esta rama del cual voy a hablar ahora comparó lavado peritoneal laparoscópico versus Harman versus resección anastomosis primaria, básicamente lavado de procedimientos resectivos. El lavado peritoneal laparoscópico no redujo la morbimortalidad al ser comparado con los procedimientos resectivos, y esto es a expensas de mayor tasa de reintervenciones por abscesos y peritonitis persistentes. Este trabajo tuvo que ser cerrado precozmente por la mayor morbilidad temprana en lavado laparoscópico. Y fíjense un detalle importante, porque uno dice, bueno, falló el lavado peritoneal laparoscópico, ¿cómo desembocar ese paciente? Fíjense, en los pacientes en los cuales falló el lavado peritoneal laparoscópico, esos pacientes terminaron en un número no despreciable en peritonitis fecales, perforaciones libres, y una gran mayoría con operación de Harman, cuando sabemos que en Hinchey 3, en pacientes estables, quizá podemos hacer una anastomosis primaria de entrada. Otro trabajo es el estudio SCANDIP. Este estudio randomizó los pacientes en forma preoperatoria. Creo que esto es un error. Uno debe definir la conducta una vez que hace la exploración quirúrgica y ve el contexto del abdomen más allá de la clínica del paciente. Este trabajo no mostró diferencias en la tasa de complicaciones severas entre ambos procedimientos a 90 días, pero fíjense que aparece nuevamente este problema que tiene el procedimiento no resectivo.
¿sí?, que hay mayor índice de repercusiones con el lavado laparoscópico al ser comparado con los procedimientos resectivos, ya sea Harman o anastomosis primaria. Y hay un detalle que no es menor: el lavado peritoneal laparoscópico quizá puede obviar algún tumor que pensamos que era una diverticulitis perforada y en realidad era un cáncer de colon perforado. Y fíjense que este dato muchas veces no se menciona. En el estudio LADIES, hasta un 11% de las perforaciones fueron por tumores perforados. ¿Y qué pasaría de transferir el tratamiento de un cáncer perforado a un mes, 2 meses en el cual recién uno le podría hacer una colonoscopia al paciente y tomar decisiones? ¿Qué pasa con ese colon abierto y que ya contaminó la cavidad con las células neoplásicas? Esto no tenemos la respuesta. Este trabajo, cuando se hizo el seguimiento a largo plazo, esto salió la actualización el año pasado, vemos que la tasa de reinternaciones no programadas en el lavado laparoscópico es francamente superior. Claramente la prevalencia de ostomía es mayor en los procedimientos resectivos porque muchos pacientes fueron a Harman, y sabemos que estos pacientes tardan en cerrarse, pero un detalle no menor es que la recurrencia de diverticulitis no es un dato menor, ¿sí?, cercano al 20%, en cambio si a un paciente le hacemos un procedimiento resectivo, probablemente la recurrencia, como todos ustedes saben, sea menor al 5%, como lo muestra el cuadro. Entonces esto no es un detalle menor. El único trabajo que habla de que favorece el lavado peritoneal laparoscópico versus los procedimientos resectivos, ¿sí?, es el estudio de Ilala. Es un estudio que lo que midió fueron la tasa de reoperaciones a 12 meses, es un outcome cuestionable en este trabajo. Pacientes con Hinchey 3 mostraron que el lavado peritoneal laparoscópico tenía menor tiempo operatorio y menor estadia hospitalaria, pero no hubo diferencias en la morbimortalidad y en el índice de reoperación temprana. Ellos concluyen en base a esto que el lavado peritoneal laparoscópico es menor. Ahora bien, si estamos hablando de pacientes hemodinámicamente estables, que les podemos hacer una laparoscopía en la guardia, ¿sí?, ¿es comparable ese procedimiento en pacientes estables del lavado peritoneal laparoscópico versus un Harman convencional, que fue el procedimiento del cual lo compararon? Yo no sé si es totalmente lógico, y en realidad lo que uno debería comparar acá es lavado laparoscópico versus anastomosis primaria laparoscópica, pero todos sabemos que la realidad, como yo les mostraba previamente, es que hoy en día se hace más Harman convencional que anastomosis primaria laparoscópica. Los resultados a largo plazo de este estudio siguieron mostrando que había mayor tasa de reoperaciones en el lavado peritoneal laparoscópico cuando se los hacía el seguimiento extendido, pero fíjense que pese a que este trabajo habló en favor del lavado peritoneal laparoscópico, en este trabajo tuvieron mayor cantidad de abscesos intraabdominales, y que la reconstrucción formaba parte de las reoperaciones. Es decir, si nosotros comparamos tasa de reoperación a 1 año o a 2 años, claramente un paciente que no le hacemos ningún tipo de ostomía nunca se va a reoperar, y el paciente, como van todos a ostomía, claramente se van a reoperar. Entonces creo yo que está mal medido el desenlace en este estudio prospectivo randomizado. Ahora bien, ¿qué nos dicen las guías de recomendación de práctica clínica que hacer con estos pacientes? Estas son las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Urgencia. Fíjense, el lavado peritoneal laparoscópico allá por el año 2016 no lo recomendaba, si no es una sugerencia, ¿sí? En una actualización de estas guías, ¿sí?, de hace un par de años, dicen que no debe ser considerado la primera línea de tratamiento el lavado peritoneal laparoscópico, ¿sí?, pero puede llegar a considerarse en pacientes muy seleccionados. Las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea dicen que el lavado peritoneal laparoscópico puede realizarse, pero con mayor riesgo de reoperación y abscesos intraabdominales, con el riesgo de dejar un tumor puesto, ¿sí?, y que es más barato. Ahora bien, vamos a optar por lo barato o por lo resolutivo, y dicen que el lavado laparoscópico es factible, ¿sí?, y que es una recomendación condicional, con lo cual no habla de mucha fuerza de esta recomendación. Las guías americanas hoy dicen que el lavado peritoneal laparoscópico no se prefiere por sobre los procedimientos resectivos, y esta guía es clara al respecto. Ahora bien, vamos a duplicar la apuesta y vamos a ver cómo estos procedimientos resectivos, en realidad hoy en día, si tenemos el acceso y la posibilidad de hacer las exploraciones por vía laparoscópica, si podemos hacer anastomosis primaria, viendo que ya tenemos evidencia que la podemos hacer versus el Harman, y tenemos las condiciones para hacerlo, si lo podemos hacer por vía laparoscópica. La realidad es que no hay mucha evidencia en la bibliografía, y la mayoría de los trabajos son revisiones de artículos retrospectivos. No hay estudios randomizados que comparen cirugía abierta versus laparoscópica en el contexto de la urgencia.
y la mayoría de los trabajos son retrospectivos, pero cada vez hay más evidencia. Esta es nuestra experiencia, y cuando no hay evidencia, yo les tengo que mostrar un poco qué nos pasó a nosotros en el hospital y nuestros resultados, sobre los cuales yo puedo basar un poco mi opinión. Esta fue la evolución en el hospital alemán de la incorporación de la resolución laparoscópica en la peritonitis diverticular, y fíjense que desde el inicio de la experiencia en cirugía laparoscópica en el año 2000 hasta años recientes fue elevándose en forma exponencial. Es así que desembocamos ya en este trabajo que publicamos hace 3 años, en el cual nosotros evaluamos los resultados de la resección y anastomosis primaria laparoscópica en pacientes con peritonitis diverticular Hinchey 3, y ¿qué hicimos? Los comparamos contra una serie histórica de pacientes que fueron operados por enfermedad diverticular en forma programada, porque nosotros lo que queríamos medir es si estas anastomosis tenían más dehiscencia, y si estos pacientes operados en un contexto de urgencia, en el cual uno intenta hacer lo mismo que hace en cirugía programada, tenían mayor morbimortalidad. Es así que comparamos 73 pacientes con resección y anastomosis primaria sin ileostomía, ¿sí? Excluimos a los pacientes con Hartmann y con ileostomía de protección, y los comparamos contra la serie histórica de resección y anastomosis primaria por enfermedad diverticular en forma programada. ¿Qué vimos? Que claramente el tiempo operatorio fue mayor, y esto claramente se asocia a que en la cirugía de urgencia es más compleja, que hay que lavar al paciente la peritonitis más allá de realizar la resección anastomosis primaria. Claramente las tasas de conversión fueron superiores, igual a lo que muestra la bibliografía, pero llegan hasta un 18%, y fíjense este dato, nosotros tenemos mucha presencia de cirujano colorectal en la urgencia, casi un 70%, pero fíjense claramente que los pacientes programados un 100% realizados por cirujanos colorectales. ¿Esto que muestra? Que claramente hay un sesgo en estos resultados, y que al tener presencia de cirujanos especialistas, uno puede lograr buenos resultados, como yo les voy a mostrar a continuación. La estadía hospitalaria fue mayor en los pacientes con diverticulitis perforada, claramente porque requieren más días de tratamiento antibiótico, hacen más hilio, ¿sí? Pero fíjense que este es el dato más importante de este trabajo. Las complicaciones, en todos los grados de complicación, fueron similares en aquellos pacientes que se operaron en forma programada y en aquellos que se operaron de urgencia con anastomosis primaria sin protección, y la tasa de dehiscencia anastomosis en ambos grupos fue similar. Y este es el dato más importante, creo yo, del trabajo. Poder realizar una anastomosis primaria en contexto de urgencia cuando las condiciones están dadas, y tener resultados similares a una cirugía programada. Ahora bien, acá viene el tema de la famosa discusión. Bueno, hay cirujanos especialistas que hacen esto, y nosotros evaluamos esto y lo publicamos hace un par de años, comparamos los resultados en sigmoidectomía laparoscópica por diverticulitis en Hinchey 3, cuando había presencia de un cirujano colorectal, o cuando esto estaba supervisado o operado por un residente o un cirujano general en la guardia de nuestro hospital. Vimos claramente que la tasa de conversión, ¿sí?, era mayor cuando se asociaba a la presencia de un cirujano general, que la tasa de anastomosis primaria era mayor cuando había presencia de un cirujano colorectal, que la protección con ileostomía también era mayor cuando lo hacía un cirujano general, la tasa de Hartmann era mayor cuando estaba supervisada esta cirugía o realizada por un cirujano general, y los residentes como primer cirujano participaban algo más cuando eran supervisados por un cirujano general, que es lo lógico cuando no está el cirujano colorectal. Ahora bien, y este es el dato más importante del estudio, fíjense que la tasa de complicaciones en general, aún hecha la cirugía por cirujanos generales que tienen formación en cirugía colorectal, porque la mayoría de nuestros cirujanos de guardia están formados en el hospital, los resultados son similares, con lo cual, si un cirujano tiene buenas nociones de cirugía colorectal, pese a no ser especialista, también puede lograr buenos resultados, incluso con tasa de dehiscencia anastomosis similar a cuando la practica un cirujano colorectal. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces uno argumenta y dice, así como lo decía Salomone y Saverio hace algunos años, y como repetimos, no, el lavado peritoneal laparoscópico es para el cirujano general que no tiene, digamos, experiencia. Y fíjense que uno de los mismos que realiza los estudios randomizados de lavado peritoneal laparoscópico dicen, estamos muy apenados de los resultados que mostraron estos estudios, que no mostraron resultados buenos en favor del lavado peritoneal laparoscópico, y un poco intenta justificar esto en que no fue realizado por cirujanos especialistas. Y entonces este autor dice, yo me pregunto si esto no está indicado en realidad, o debería recomendarse para que lo hagan cirujanos, como dice ahí,
especialistas en laparoscopía avanzada y en centros de alto volumen, con lo cual un poco se contrapone a la idea de que el lavado peritoneal laparoscópico es algo fácil y que es más fácil de realizar que una anastomosis primaria. Y un poco yo redoblo la apuesta acá. Nosotros vimos qué pasó cuando residentes avanzados o fellows de cirugía colorectal los comparamos los resultados con los cirujanos generales o colorectales y vimos cuáles fueron los resultados de cirugía de anastomosis primaria, incluso hecha por residentes. Esto es muy difícil de comparar y tiene un alto sesgo, pero vimos que si el residente complementaba al menos 3 de los 5 pasos en los cuales nosotros dividimos groseramente el procedimiento, lo hacíamos o lo mencionábamos como cirujano responsable. Y comparamos los resultados entre cirujanos residentes o cirujanos especialistas o no especialistas ya formados, y vimos que los resultados fueron similares, ¿sí?, en lo que fue las complicaciones como se ve en este cuadro. Es decir, la tasa de complicaciones fue similar, inclusive cuando los residentes estaban supervisados por cirujanos colorectales, claramente ahí tuvieron una diferencia en favor de mayor tasa de anastomosis primaria, pero el dato crudo de que el residente formado puede realizar este procedimiento cuando está bien supervisado por un cirujano general o colorectal en un lugar de formación de cirugía laparoscópica, puede obtener buenos resultados como vimos acá. Otro punto que se puede preguntar uno es decir, bueno, le hago una anastomosis primaria, muy bien, le hago una ileostomía de protección, y esto lo podemos discutir cuándo sí, cuándo no. Nosotros evaluamos qué pasó y comparamos un pequeño grupo, pues nosotros hay veces que hacemos ileostomía de protección, muchas veces basado en sensaciones que tiene el cirujano, o no se quedó tranquilo, o quizá el paciente no era un buen candidato, o era un buen candidato para anastomosis primaria, pero hay algún dato de la clínica que hace que uno diga, me quiero quedar tranquilo, defuncionalizo. Y vimos qué pasaba si defuncionalizábamos a esos pacientes, y vimos que los resultados de esto en realidad no cambiaban, que la tasa de licencia de anastomosis era similar, que incluso la tasa, o lo que es el periodo de estadía hospitalaria era mayor, y que la tasa de readmisiones en los pacientes que se llevaban ileostomía era mayor, y era porque se les complicaba la ileostomía por deshidratación, problemas asociados al manejo de la ostomía, etc. Y no vimos, ¿sí?, grandes diferencias entre proteger o no proteger estas anastomosis primarias por laparoscopía, ¿sí?, luego de realizadas. Nosotros estamos ahora embarcados en ver qué pasa esto en la bibliografía mundial, ya diseñamos una revisión sistemática y un metaanálisis para ver si realmente justifica proteger una anastomosis primaria o no, y la realidad es que estos datos todavía no están publicados, no existe este trabajo en la bibliografía, nosotros estamos pendientes de aprobación de este trabajo, y por ahora lo que estamos viendo es que en realidad no hay un gran cambio entre dejar o no dejar una ileostomía de protección en este contexto. Para ir cerrando la charla, y un poco me parece lo más jugoso para decir, es que uno tiene que ver qué va a hacer en el contexto del paciente, y este tipo de artículos son los que deberían publicarse, que es ver el contexto del paciente, es decir, el paciente está hemodinámicamente estable, no está hemodinámicamente estable, puedo hacer una laparoscopía en el paciente hemodinámicamente estable, y a partir de ahí ver qué condición clínica tiene el paciente, y ahí podemos empezar a discutir, como se ve en el cuadro, ¿sí?, si este paciente va a ir a un lavado laparoscópico, si va a ir a una resección en anastomosis primaria laparoscópica, o si tenemos en cuenta, ¿sí?, scores de severidad de peritonitis como el Mannheim, como ustedes todos conocen, si ese paciente, pese a estar, ¿sí?, o poder hacerlo por vía laparoscópica, en este caso quizá es un procedimiento resectivo pero sin anastomosis, y podemos inclusive hacer un Harman por vía laparoscópica. Fíjense en esta otra parte de este trabajo, en el cual no condenan al paciente hemodinámicamente estable a no hacer una laparoscopía, lo primero que hacen es resucitarlo, ¿sí?, como dice ahí, y en aquellos pacientes que se recuperan y responden, quizás uno podría llegar a hacerlo candidato a una laparoscopía, y después va a definir si le hace un procedimiento con anastomosis o sin anastomosis, y claramente los pacientes severamente enfermos y hemodinámicamente inestables van a ir a una cirugía que no debe ser laparoscópica, probablemente no lleven una anastomosis, e inclusive, y esto un poco se lo dejo a Luis, que tiene mayor experiencia en lo que es cirugía de control de daño en este contexto de pacientes. Es así que quiero cerrar la charla y decirles que claramente mi opinión, por todo esto que yo les mencioné, va en favor de la anastomosis primaria, ¿sí?, en segundo lugar el Harman, pero tenemos que ver que muchas veces es un atavismo de la historia de la cirugía realizar Harman, y lo realizamos porque hay que hacer Harman y es un mandato. Y el lavado laparoscópico le pongo un signo de interrogación por los argumentos que yo les dije, y claramente cuando uno va a definir qué va a hacer,
tiene que tener en cuenta estos 3 factores. ¿Cómo está el paciente? ¿En dónde estoy operando a este paciente? ¿Sí? ¿Cómo son las características del centro? ¿Tengo capacidad de seguimiento de ese paciente? ¿Tengo suturas mecánicas? ¿Puedo hacer una laparoscopía? Si pienso en el paciente, tengo que pensar en todos esos factores de comorbilidades, el score de Mannheim, y después tengo que saber quién lo está operando al paciente. ¿Tiene entrenamiento en cirugía general, en cirugía colorectal? ¿Hay entrenamiento en cirugía laparoscópica? Y recordar que no solo la anastomosis primaria laparoscópica requiere entrenamiento, el lavado peritoneal laparoscópico también requiere entrenamiento, y quizás hay que tener en cuenta el cuidado con esto. Habiendo dicho esto, me parece que esta es la diapositiva más importante de la charla, y les agradezco mucho de nuevo la invitación. No sé si después quieren hacer preguntas. Muchas gracias, Maxi, muy amable, muy buena tu presentación. Las preguntas las dejamos para el final para Bien. ahorrar el tiempo. Ahí dejé de compartir. Bien, ahora más que nada quiero presentar a Luis Pedro, que es el subjefe del servicio de coloproctología del Hospital Churruca y coordinador de los servicios de cirugía, tanto CECAP como Sagrado Corazón. Él va a hablar más que nada del manejo de pacientes estables, haciendo hincapié más que nada en los pacientes inestables. Le doy la palabra, Luis. Bueno, gracias a las autoridades de la jornada. Veo grandes amigos de toda la vida, como Sofía, que ya lo estuve saludando antes, y recientes como Ledo, que estuvo en la residencia con nosotros, tanto en cirugía general como de proctología, con gran calidad humana. La verdad es un gusto estar con ustedes. Bueno, me pidieron que hable de las opciones terapéuticas. Un poco voy a repetir la primera parte de la charla, lo que dijo Boom, por eso voy a tratar de pasar más rápido, si queda más tiempo para las preguntas. Las indicaciones de cirugía de urgencia, inmediatas como la peritonitis generalizada, diferidas, sospecha Hinchi 1 y 2 sin respuesta al tratamiento médico, fracaso del drenaje percutáneo, obstrucción. Y podemos decir que el tratamiento óptimo para diverticulitis complicada con peritonitis generalizada ha cambiado muchas veces durante el último siglo, y el presente, como dijo uno antes, no está claro. En el siglo pasado se comenzaron con técnicas no resectivas, en la década del 80 con operación tipo Armand, que llegó hasta el 2000 como gol estándar. En la década del 90 empiezan con los trabajos de anastomosis primaria, y el domingo en la hoja de laparoscopía, el lavado laparoscópico, es ir volviendo las técnicas no resectivas. Estas son las distintas opciones terapéuticas, como dijo recién Maxi. Voy a tratar de referirme a ellas, tanto la operación de Harman, como la resección de anastomosis primaria, el lavado, así abierto o laparoscópico. Esta es para mí una diapositiva que es la clave para cualquiera que está por operar un paciente diverticular. Que tenemos que valorar, y creo que lo más importante es el estado general del paciente, el ASA, las comorbilidades, el estado nutricional e inmunológico. Otro ítem es la condición local del colon, la irrigación, el edema, cómo está ese colon, si está para anastomosar las paredes o no. Otro, la experiencia de quien lo está operando. Después vamos a ver que por más que las guías digan una cosa, los que operan generalmente son cirujanos generales que están en guardias en centros no siempre de alto volumen, y hacen lo que pueden, y eso hay que valorarlo, y en ese momento quizás lo mejor es enemigo de lo bueno, y lo mejor para el que opera va a ser acorde a su experiencia también. Y la complejidad del centro, que también influye, si tienen banco de suturas, cómo es la terapia, qué volumen de pacientes manejan, todo eso son factores a tener en cuenta. Y en estos factores vamos a basar las indicaciones de cada procedimiento. Si hablamos de Harman, cuando estos factores no son los ideales. Es decir, pacientes con un estado general con alguna dificultad, múltiples comorbilidades, cierta inestabilidad hemodinámica, cuando la condición local no es favorable, cuando el cirujano no está entrenado en cirugía colorectal o cirugía colónica de urgencia. Y los centros son de baja complejidad, que en ese momento no tienen banco de suturas, la terapia no es la adecuada, deja alguna duda, eso también influye. Y en ese caso lo mejor es evitar las complicaciones de la anastomosis, pero tenemos que tener en cuenta que las desventajas del Harman es
condenar a alrededor del 45% de los pacientes a tener una colostomía permanente. Y creo que esta es la más importante de todas, más allá del resto. Otro tema es la reconstrucción, como dijo Boone, no es lo mismo reconstruir una ileostomía que reconstruir un Hartmann. La dificultad técnica en restablecer la reconstrucción en pacientes operados en peritonitis generalizadas previas, muchas veces con eventraciones, dehiscencias entre un 4 y un 30%, más que la cirugía electiva, mortalidad del 0 al 14,3, morbilidad del 30%. Eso hace que sea una reconstrucción a considerar. Muchas veces los generales, no por generales, sino los que operan en la urgencia hacen el Hartmann y después nos mandan a nosotros reconstruir y son realmente pacientes complejos. Y la resección de anastomosis primaria la indicamos al revés, en pacientes cuando todo está a favor, clínicamente estable, sin comorbilidades, cuando las condiciones locales son favorables, y los cirujanos están entrenados en cirugía colónica de urgencia. Como dijo Maxi antes, numerosas revisiones que se hicieron a principios de este siglo. La de Costantini es la que presentó Maxi antes, Costantini y Cifacio. Son todas revisiones que daban el doble de mortalidad en el Hartmann con relación a la anastomosis primaria, pero estaban sesgadas por la severidad, dado que como esta de Toro, casi 2.000 pacientes, similar entre Hartmann y anastomosis primaria, pero vemos que en la resección de anastomosis primaria la mortalidad era menor porque era realizada sobre todo en los Hinchi 1 y 2, y en los 3 y 4, los pacientes más graves o más inestables se hacía Hartmann. Entonces se comparaban peras con manzanas, no eran comparables. Entonces se hicieron trabajos multicéntricos randomizados, difíciles de realizar, como dijo Maxi. El último es el de Ladies, hecho por Lambrix. Y todos estos eran multicéntricos randomizados, vieron de que la mortalidad era similar y la morbilidad era similar en los pacientes con peritonitis generalizada entre Hartmann y anastomosis primaria, un poquitito favorable a la anastomosis primaria en cuanto a las complicaciones y a la reconstrucción del tránsito. Menor tasa de ostomas y en alguno de estos, como el de Oberkoffer, que presentó también Maxi, menor morbilidad. Este es el del alemán, misma severidad de casos, morbilidad un poco menor, 13 versus 9% en la mortalidad en la resección y anastomosis primaria, pero lo que más llamaba la atención, la tasa de reconstrucción de Hartmann solamente un 57%, la tasa de reconstrucción de ileostomía un 90%. Y la morbilidad en la reconstrucción era mayor en el Hartmann, por lo que este trabajo fue suspendido. Todos estos trabajos multicéntricos randomizados llevaron a la realización de las guías, como dijo también Maxi, las guías americanas, las guías de la Sociedad Mundial, que recomendaban las técnicas resectivas, restaurar el tránsito en aquellos casos donde los factores eran favorables y en caso de peritonitis tratar de no hacer en la primera línea las técnicas no resectivas. Otro es el impacto del especialista, que tiene más tendencia a hacer resección y anastomosis primaria que el general, pero por más que las guías hablen de que hay que hacer anastomosis primaria, dadas por los trabajos hechos por especialistas, vemos que la realidad sobre 100.000 pacientes en Estados Unidos, 57% solamente era Hartmann, 72% en Australia, en Canadá 64%, y este es un trabajo para mí muy importante, el de Goldstone, en Nueva York, 98,3% de operación de Hartmann sobre casi más de 10.000 pacientes operados. 1,7% solamente resección y anastomosis primaria con ostomía de protección. Solo 6% de todas las cirugías fueron realizadas por coloproctólogos. Si nosotros tuviéramos estadísticas confiables, probablemente estaríamos en estos números, en Argentina. ¿Pero por qué me pareció importante? Porque si vamos al análisis de la mortalidad, en azul está lo realizado por el cirujano general, en verde por el especialista, un poco menor la mortalidad por el especialista, pero si vamos al procedimiento de Hartmann, también parecido, pero cuando el cirujano general
habituado a hacer Hartmann pasaba a ser una anastomosis primaria, duplicaba la mortalidad, y esta era casi 4 veces mayor que cuando la hacía un especialista. Entonces este trabajo era si las guías tenían que ser revisadas, dado que el alto porcentaje de pacientes eran operados por cirujanos generales que estaban más cómodos con el Hartmann y duplicaban su mortalidad con la anastomosis primaria, como que las guías estaban hechas para el especialista y lo operaba el cirujano general. Yo creo que nosotros esto lo vivimos. Esto me hizo recordar a mí, por eso me gustó el trabajo, lo que vimos en nuestro hospital, donde cuando yo entré en la guardia se hacía solamente Hartmann, y algunos de los más jóvenes, yo en aquel momento era más joven, empecé a hacer anastomosis primaria basado en lo que estaba leyendo y alguna experiencia argentina que había, sobre todo con Bonadeo y demás, que me llevó a hacerla. Y empecé a comparar, y la comparación presentamos en la sociedad y teníamos el triple de complicaciones en los Hartmann que se hacían en la guardia con las que hacía el grupo nuestro en privado haciendo anastomosis primaria. Eso llevó a que los de la guardia hagan anastomosis primaria y la mortalidad se incrementó. Entonces yo creo que no hay que volver a hacer todo Hartmann. Lo que hay que hacer es enseñar al cirujano que hacía Hartmann, y eso es la responsabilidad, sobre todo de los coordinadores, en formarlo en hacer cirugía colónica de urgencia. La cirugía colónica de urgencia no tiene que ser especialista el que opera un colon en la urgencia, sino que tiene que ser un cirujano que haga algunos parámetros. Son 3 o 4 nada más, que es movilizar bien el colon. El colon tiene que estar sin tensión para hacer una anastomosis segura, un colon bien irrigado, límite proximal con colon hipertrofiado, y el límite está el recto superior. Esto que parece básico, en realidad al principio, cuando los cirujanos empezaron a hacer anastomosis primaria, no era tan básico. Teníamos resecciones de 6 centímetros, cosas raras que nos llevaron a creer que todo el grupo nuestro maneje estos parámetros, y ahora prácticamente no importa si es cirujano general o especialista, más del 80-85% de los casos están haciendo anastomosis primaria. Si es el abordaje laparoscópico o no, eso va a resultar de la experiencia que tenga el cirujano general en la laparoscopía de colon. Cuanto más experiencia y disponibilidad del equipo, de suturas, el centro esté preparado, mayor éxito va a tener. El grupo de Maxi, con Rojo y demás en Alemania ya habían presentado hace unos años con un 90% de anastomosis primaria, de estos 30% eran Kinchi 3, y daban como factible hacerlo en la urgencia. Y Cherokee, que es un grupo de trabajo que hace muchas revisiones, comparaban la laparoscopía con cirugía abierta y daban la sensación de que la mortalidad era similar, con un poco menos de morbilidad significativa en la laparoscópica. Pero la conclusión era que la resección laparoscópica era factible en pacientes seleccionados y en centros experimentados, no reproducible en todos los centros. El abordaje laparoscópico, el objetivo era convertir una peritonitis generalizada en una diverticulitis localizada, y solo el 20 o 30% de los pacientes persistía la perforación permeable. Como esto es prácticamente lo que dijo Maxi, los primeros trabajos parecían favorables, daban baja mortalidad, y esto llevó a hacer los trabajos multicéntricos, randomizados, y esto fue lo que ya comentó Maxi en cuanto al LADIS, y todos estos trabajos daban sobre todo una tasa de reintervención más alta, un 20% contra un 7% del lavado laparoscópico, un porcentaje de alrededor de un 11% de retraso en el tratamiento de los cánceres, recurrencia mayor en los lavados laparoscópicos, y la conclusión de estos trabajos que no era superior a la sigmoidectomía para el tratamiento de la diverticulitis purulenta perforada. El lavado laparoscópico no era superior. Y este, como dijo Maxi, fue en su momento suspendido. El Dilala comparaba el lavado laparoscópico con Hartmann, no con anastomosis primaria, y con Hartmann abierto. Sí, tampoco era muy comparable. Pero bueno, todo eso ya lo dijo Maxi, era el único que daba cierto favoritismo al lavado laparoscópico, pero contaba las reoperaciones como reconstrucciones Hartmann como reoperaciones, así que también
tenía sus fallas en la metodología. El Scandib es entre Suecia y Noruega, también la tasa de complicaciones y de reoperaciones de un 20% contra un 5% en la resección. Y concluían que el uso del lavado laparoscópico comparado con la resección primaria no reduce las complicaciones postoperatorias severas, y estos resultados no avalan el uso del lavado laparoscópico para el tratamiento de la peritonitis perforada diverticular. Otros, ya no multicéntricos, sino un solo centro, como el de Catri, también daban una tasa de reoperación alta. Este alemán, de 38 casos, el mismo grupo lo vamos a ver después, 31 se controló la sepsis, 7 se reoperó, y de estos, años después, el mismo grupo alemán hizo el seguimiento medio de 46 meses de los pacientes tratados inicialmente con éxito, que fueron 31%, 31% tuvieron diverticulitis recurrente u otras complicaciones, 22% de estos pacientes finalmente tuvieron una sigmoidectomía después de 90 días, 71% tuvieron al menos un evento adverso, y los episodios relacionados con diverticulitis se produjeron hasta 6 años después del procedimiento de INS. Y para terminar un poco lo del lavado, completando lo que dijo Maxi, este trabajo de Tartaglia, comparaba el lavado laparoscópico con la sigmoidectomía laparoscópica y veíamos también tasa de reoperación del 18% en el lavado. Si todos dan cifras similares. Y concluía que la sigmoidectomía es un procedimiento más seguro y efectivo para el control de la infección. Y esto es un poco lo que venimos hablando. El paciente estable con peritonitis difusa, cirugía de urgencia, bajo o medio riesgo, resección en anastomosis primaria y casos muy seleccionados en lavado. ¿Por qué muy seleccionados? Porque tienen que bancarse una posibilidad de reoperación en un 20% de los casos. Si yo no haría un lavado en un paciente con alguna comorbilidad o añoso, donde justo le toca ese 20%, ya lo estoy condenando a una morbilidad importante. Y pacientes de alto riesgo o con alta morbilidad irían a UJAR. Hasta ahora es el paciente estable y es prácticamente lo que había dicho Maxi. Ahora, ¿qué pasa con el paciente inestable? Y esto se presentaba o tiene en cuenta la fisiopatología diferente del inestable. En trauma severo, en síndrome compartimental o en sepsis, todos tenían algo en común que era la hipoxia celular. Esto daba liberación de mediadores proinflamatorios, que son las citoquinas, microtrombosis, permeabilidad vascular, vasodilatación. Todo esto llevaba al shock. El shock a la triada de la muerte, ya que se conocen todos. Y esto terminaba con la falla multiorgánica y el óbito. Entonces, de acuerdo a dónde paramos esto, es qué porcentaje de éxito vamos a tener o no, pues ya está condenado. Si lo agarramos al final, probablemente al paciente le queden horas, hagamos lo que hagamos. Entonces, el paciente inestable, con el mismo trabajo de Maxi, que era el de Nacimberi, vamos a decir respondedores o no respondedores. Había algunos que eran respondedores parcial, que eran los que se recuperaban rápidamente, pero rápidamente caían, entonces yo ese no lo pongo. Los respondedores podían llegar a tratarse similar al estable, pero el no respondedor iban a la laparotomía, ya no a la laparoscopía, y iba a un control del daño. ¿Y qué es la cirugía del control del daño? Es aquel paciente con peritonitis severa y shock séptico, tenía una reanimación inicial en terapia intensiva, darle diuréticos, corticoides, inotrópicos, hacerlo orinar, etc., y ver si responde o no. Pasarlo a quirófano, hacer una laparotomía abreviada, consiste en resecar el foco y cierre de los cabos. Algunas publicaciones hablan de una ligadura de cabos. A mí particularmente la ligadura trae cierta rotura a las 24 o 48 horas y filtración de vuelta, así que nosotros tratamos de cerrarlo con mecánica o un cierre manual, pero un cierre bien hecho, y cierre temporal de la pared abdominal. Esto es fundamental y es la diferencia con el abdomen abierto de hace 20 años. Reanimación en terapia intensiva, ponerlo lo mejor que se pueda en 2-3 días para el tratamiento definitivo del colon y cierre de la pared abdominal. Esto en la década del 80 se hablaba de control del daño, trauma,
en la década del 90 se empieza a hablar en compartimental y se empieza a aplicar en sepsis de origen abdominal. En aquel momento, hace 20, 30 años, era como medio mala palabra porque se hablaba de fístulas enterocutáneas, eventraciones gigantes, pérdida de fluidos, prolongación en tiempo de internación y costos. Nosotros cuando veíamos un abdomen abierto y se ponían las medivachas, ponían cualquier cosa, uno sabía que eso iba a terminar, si se salvaba al paciente, con varias complicaciones. Todo esto se previene con el cierre temporal de la pared abdominal, que es lo que cambia en los últimos tiempos. El cierre temporal previene las evisceraciones, remueve los fluidos, las citoquinas y todos los componentes proinflamatorios, previene la formación de fístulas enterocutáneas, preserva la fascia abdominal y hace operaciones fáciles y seguras. La idea es que no esté más de 7 días con el abdomen abierto. Y si hablamos de cierre temporal, se ha hablado de todo esto, mallas, bolsa de Bogotá, etcétera, pero las técnicas que ejercen presión negativa dentro de la cavidad abdominal son las que han cambiado drásticamente los resultados. La más simple es una bolsita de laparoscopía, que es la técnica de Barker, la bolsa de laparoscopía fenestrada. Le ponemos apósitos, una sondita nasogástrica y un esteridral arriba en la piel. Le ponemos en presión negativa. La presión negativa va a ser una presión baja. Baja en la herida y sobre todo baja en la cavidad, prácticamente nula en la cavidad. Es decir, baja en el centro de la herida y nula en la cavidad. En los últimos 10 años o 15 años, esto hace 3 años que se discontinuó y ahora estamos tratando de empezar de vuelta, estaba el dispositivo Aptera, que la diferencia era que tenía unos tentáculos que mantenían la presión negativa alta dentro de la cavidad abdominal. Entonces teníamos una presión alta en el centro y una presión alta en la cavidad. Presión alta en el centro, acá está el chupete que va a una presión de 125, y una presión alta en la cavidad abdominal. Esto daba 1 litro, 1,5 litros por día de citoquinas y todos fluidos que se iban absorbiendo. A los 2 o 3 días que lo reoperábamos estaba prácticamente seco el abdomen. Y la fascia bastante unida para poder cerrarla casi sin malla. Acá estaban las máquinas del VAC a 125, acá cómo se va absorbiendo el fluido. Acá como lo cortábamos a medida, realmente eran la mitad de los tentáculos, cómo lo íbamos incorporando, y cómo iba quedando al final con el chupete puesto y toda la aspiración dada. Y esto cerraba la pared. Algunos autores, por ejemplo, solo ponía no en los inestables, sino en todas las peritonitis, y daba un 83% libre de ostomía al final del seguimiento. Lo que hacía era lo mismo, la laparotomía abreviada, resección con cierre temporal, reanimación en terapia, segundo lavado, y ahí es donde el paciente, si tiene comorbilidades, va a ir a una operación tipo Arman. Si no tiene comorbilidades y se estabilizó en terapia, va a una anastomosis o nosinostomía, y si sigue sucio, sigue con cuadro peritoneal purulento todavía en la cavidad, va a un nuevo lavado, y con los nuevos lavados prácticamente va perdiendo la posibilidad de anastomosis y prácticamente irá a buscar. Otros como Pera-Turner, 26% de mortalidad con 70% de anastomosis, y bueno, y así fueron prácticamente todas las publicaciones. La de Kafka, mortalidad global de 9,8, 76% de anastomosis. El de Brillantino lo mismo, 76% libre de ostomía, mortalidad del 3,3%. Tartaglia también, 4 fallecidos por falla multiorgánica, 3 eran los que fueron a Harman y 1 con anastomosis primaria. 71% terminan con anastomosis primaria cuando se van de alta. Y todo esto lleva a esta revisión de Cherokee, de todos estos artículos que voy mencionando, y la conclusión es que el presente metaanálisis revelaba que un 62% llevaba una continuidad gastrointestinal con control, la técnica de control del daño, en peritonitis Hinchi 3 y 4, con dehiscencias de 4,7% y una mortalidad de un 9,2% en este tipo de pacientes. Pero también Cherokee nos muestra
que no todos lo hacen en los pacientes con inestabilidad y sépticos, sino que solamente un 28,6% de todas estas publicaciones de pacientes con control del daño estaban inestables, sobre 300 pacientes que fueron analizados. Sobre todo, estos de SON, por ejemplo, no estaba prácticamente ninguno inestable. Esto ya lo vimos. Y esto lleva a las guías que ya en el 2016 la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia publica las guías con la diverticulitis aguda, y en ella hace referencia que podría sugerirse la estrategia de control del daño en pacientes con peritonitis diverticular e inestabilidad hemodinámica con un grado de recomendación 1B. La Sociedad Europea lo mismo, pacientes inestables con perforación diverticular, la cirugía de control del daño, resección sin anastomosis, cierre temporal abdominal y segunda cirugía, mostrando una aceptable mortalidad con bajo rango de ostomías. Y prácticamente todas las guías ahora están recomendando en pacientes inestables por sepsis al foco abdominal la cirugía de control del daño. Dicha estrategia facilita el control de asepsis severa abdominal e incrementa el porcentaje de anastomosis primaria. Resumiendo, el paciente estable, un Kinchi 1 a un Kinchi 4, vamos pasando distintos tipos de inestabilidad o componentes fisiológicos, y vemos que en hospitales con alto volumen de pacientes, especialistas y demás, hay mayor tendencia a hacer resección y anastomosis primaria o lavado, y en pacientes con bajo volumen de pacientes, centro de baja complejidad, no especialistas, hay mayor tendencia a HARM. Nosotros, pacientes estables, sin comorbilidades, con equipo entrenado, vamos a una resección de anastomosis primaria. Equipo entrenado en laparoscopía no resectiva, lavado laparoscópico. Si tiene comorbilidades, iremos a un Harman. El paciente inestable, si es respondedor, puede tratarse como un estable. Si no es un respondedor, irá a control del daño, donde en el segundo lavado vamos a ver si va a una resección de anastomosis primaria, si está ya recuperado y estable, y no tiene comorbilidades, o a un Harman si tiene comorbilidades, o a un nuevo lavado si persiste sucio. Algunos trabajos fuimos publicando, no solo en diverticular, sino comparábamos el Aptera con el Barker, que teníamos menos número de cirugías con el Aptera, menos reoperaciones que con el otro, y más anastomosis primaria. Eso no solo en diverticular, sino en toda la gama de pacientes inestables con shock séptico de origen abdominal, y presentamos alguna pequeña experiencia en diverticulitis. Eso ya fue hace unos años, ahora teníamos más casos, y este año ya hicimos 2 en diverticulitis, uno todavía estaba internado. Y nada más. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Luis Pedro. Muy buena la charla, muy interesante. Te agradezco la participación. Ahora tenemos 2 casos de residentes, si tienen Dale. la amabilidad de quedarse, y después si hay alguna pregunta del resto de los participantes. El primer caso lo van a presentar del Hospital Pena, el doctor Claudio Salazar. Hola, Claudio. ¿Cómo andas, Nacho? Ahí habilito compartir. Dale. Decime si pueden ver lo mismo que estoy viendo yo. Sí, perfecto. Perfecto. Perfecto, se ve bien. Listo. Mi nombre es Claudio Salazar, yo soy residente de tercer año del Hospital Pena, y vengo a presentarles el caso que tenemos para ustedes para esta jornada. A ver. Bueno, lo que se nos presentó hace un par de meses es un paciente masculino de 52 años, nos lo derivaron de la zona por presentar dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca izquierda. El mismo es de carácter continuo, intensidad 8/10, y se propagaba hacia el hipogastro y la región genital. Este llevaba 24 horas de evolución y asociado a náuseas, negaba vómito, no tuvo pérdida de peso ni alteración del tránsito intestinal. Como antecedentes relevantes, tuvo una colecistectomía laparoscópica del 2016, y la madre tenía antecedentes de divertículos colónicos. Al preguntarle a él, él nunca se realizó una colonoscopía,
al control de signos vitales, todos eran normales, peso actual y habitual eran 94. Al examen físico tenía el abdomen distendido, depresible, doloroso la palpación profunda ahí en fosílica izquierda, con defensa y reacción peritoneal localizada en la misma, y los ruidos hidroaéreos estaban abolidos. Se decidió hacer un laboratorio inicialmente, el mismo encontraba los glóbulos blancos elevados, con fórmula, resto del laboratorio normal, y decidimos, ante la sospecha de una diverticulitis aguda, realizarle directamente una tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Este es el corte axial, lo adelanto un poco, así pueden ver que a nivel del colon sigmoides, lo que se encuentra se puede ver ahí. Sí, dejala ahí que pase lento. Sí. Bien, esa es la parte más importante. A nivel del colon sigmoide se ven unas burbujas aéreas en proximidad al colon sigmoides, burbujas de menos de 1 centímetro y dentro de los 5 centímetros próximo al segmento intestinal afectado. Y este es el otro corte, un corte coronal donde se ve lo mismo. Ese que pasa un poco más lento. Bien. De igual forma, estas son 2 capturas que hice en caso de que no se vieran los videos, en donde se ven las burbujas aéreas en proximidad ahí al colon sigmoides, que está con la grasa inflamada, toda la grasa adyacente inflamada. Lo clasificamos como un Hinchey 1A y un WSS 1A también. Y acá queremos hacerle una pregunta, la misma la voy a responder así de forma inmediata. ¿Cuál sería la conducta que ustedes decidirían? Tenemos entre opciones de hacer tratamiento médico o seguir una conducta quirúrgica, y ahí las 3 opciones quirúrgicas que se habían hablado en las charlas previas. Nosotros decidimos hacer un tratamiento médico, ¿sí? Nada por boca, un plan de hidratación parenteral, analgesia y tratamiento antibiótico. El paciente, a las 24 horas más o menos de su internación, no evoluciona de forma favorable. El mismo tiene al control de signos vitales fiebre, taquicardia. Se hace un laboratorio en ese momento, los glóbulos blancos habían aumentado, tenía una acidosis metabólica leve. Entonces, al examen físico, además, tenía ya en este momento una reacción peritoneal de forma generalizada, así que le volvemos a hacer la pregunta: ¿cuál es la conducta? Si seguimos con el tratamiento médico y pedimos algún otro estudio por imágenes, o si lo abordamos de forma quirúrgica y realizamos alguno de estos 3 procedimientos que les coloqué acá. Nosotros, Maxi o Luis, ¿qué hacen en este caso ustedes? Está el micrófono apagado. Sí. ¿Querés contestar, Luis, después? O si no, voy yo, decime. Dale, al principio la burbuja, cuando está en menos de 5, tiene un 90% de éxito con tratamiento médico. Hay varias series y hay uno que es el Diablo, que tiene un 8% de falla al tratamiento médico, similar al Hinchey 1 común. Cuando las burbujas son a distancia y no hay líquido libre, también se puede intentar tratamiento médico, lo único que el porcentaje ya es un 60% de éxito y un 40% de falla. Lo único que cuando está distante las burbujas tienen un alto porcentaje de recaída el primer año, por lo tanto hay que considerar bien la cirugía electiva y no esperar que recaiga. Yo fui uno de esos que tuve burbujas a distancia y recaí en el primer año como 20 veces y terminé operándome después de urgencia. Me operaron de urgencia. Cuando anda mal, se trata como cualquier paciente que anda mal. Lo único que acá ya sabés que hay burbujas. Así que lavado yo no haría. Yo le haría una cirugía y de acuerdo a cómo esté el paciente, veré si lo puedo unir o no. Hasta ahora es un paciente de 52 años que estaba estable 48 horas previas. Y yo creo que da la sensación que se puede unir. La contra, que tiene un ácido láctico ya aumentado y ya tiene cierta inestabilidad, por lo que si lo llego a unir le haría una protección probablemente. Pero depende cómo está durante la cirugía, qué estabilidad tiene o no.
yo me basaría en eso, pero que es quirúrgico y resectivo. Unión o no, Maxi, depende de cómo esté en el momento. bien, muchas gracias. Sí, Maxi, ¿algo sí, diferente? coincido con lo que dice Luis. Es importante esto y muchas veces en los pacientes que se ven en los trabajos les va a ir drenaje. A estos pacientes muchas veces la gente que hace el lavado y drenaje los mete a lavar y les va bien. Les va bien porque el paciente igual en la mayoría de las veces, no es el caso, la mayoría de estos pacientes les va bien en el tratamiento. O sea, el caso que está mostrando Claudio no es de la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes con estas diverticulitis con una burbujita contenida ahí en el meso, les va bien con tratamiento médico, pero muchas veces en este contexto los meten a hacer lavado y drenaje y les va a ir bien porque también les iba a ir bien con tratamiento médico, eso es importante. Y coincido, sí, el paciente evoluciona mal, claramente hay que explorarlo. Ahí vi, parece un paciente con bastante obesidad visceral, digamos, va a ser compleja la cirugía laparoscópica, pero bueno, lo intentaría, sabemos que en obesos incluso es más difícil, pero es mejor el beneficio también con la laparoscopía. Y claramente va a ir a una cirugía que es compleja. Estos pacientes que por ahí no se operan de entrada y ya están más evolucionados, en este caso es al primer día que evoluciona mal, pero muchas veces pasa que está un día, 2 días, 3 días, y se va como estirando ese diverticulitis y si uno lo opera, esos son los más difíciles para operar, pues ya se armó un plastrón, ya están esas adherencias no tan laxas, es mucho más complejo operar ese paciente. Pero en este caso claramente es buen candidato a una laparoscopía, obviamente si el paciente se mantiene estable, hacer una anastomosis primaria y después de acuerdo a lo que dijo Luis, muchas veces terminamos optimizando, entiendo yo, con variables que son objetivas, pero muchas veces son cuestiones subjetivas propias de la guardia en el momento, y quién lo sigue, quién no lo sigue, y yo me quiero quedar tranquilo, pues yo no lo sigo, a esa anastomosis, entonces la protejo. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, digamos, tomar medidas que no sean basadas en cosas objetivas, sino que sean cosas subjetivas, ¿no? Por eso es muy importante quién va a seguir el paciente, el equipo que vea al paciente después. En resumida cuenta, el abordaje laparoscópico y si se puede, anastomosis primaria. Después la ostomía o no lo podemos discutir en base a cómo está el paciente. Bien, Sí, perfecto. yo creo que lo que hay que valorar es el estado que esté el paciente cuando lo estamos operando. Porque ahí hablaste de un ácido láctico más aumentado y demás, y eso yo creo que vamos a tener que valorarlo adentro cuando estemos. Habitualmente nosotros no los protegemos, yo creo que prácticamente no protejo, salvo que tenga alguna cierta inestabilidad o alguna comorbilidad que me haga tener alguna duda de esa anastomosis y ahí va la protección, pero no es lo habitual. Bien. Bueno, nosotros tomamos más o menos la misma conducta que ustedes dijeron. Tomamos conducta quirúrgica. En este caso, en mi hospital no tenemos experiencia en lavado y drenaje laparoscópico en estos casos. Y con respecto a la resección y anastomosis primaria, hospital público no contamos nosotros con acceso a suturas mecánicas por guardia, y el cirujano que estaba en ese momento, un cirujano general. Por lo tanto, se decidió ya más o menos de entrada hacer una operación de Harman. Estas son las imágenes del intraoperatorio, ¿sí? Cuando iniciamos con una incisión, una mediana supra-infraumbilical, nos encontramos con líquido purulento en fósileca izquierda, interasas y Douglas, y la pieza ahí quirúrgica es el colon sigmoides, el cual estaba perforado y tenía este líquido purulento alrededor. Tenemos como diagnóstico final una diverticulitis aguda perforada con una peritonitis generalizada. El paciente evolucionó bien, a los 5 días le dimos el alta, se había dejado 2 drenajes ofrecidos ahí al muñón rectal, se retiraron, se fue sin complicaciones, y cuando volvió al control nos trajo la anatomía patológica y tenía en definitiva un diagnóstico de diverticulosis colónica con un proceso inflamatorio crónico reagudizado panparietal que se extendía a la serosa, o sea, no informaba ninguna lesión maligna. Es todo. Bueno, muchas gracias, Claudio. Después el otro caso clínico lo va a presentar Débora Girone, el Hospital Italiano Regional de Bahía Blanca. ¿Qué tal? Saca Buenas la noches. pantalla, Claudio, así ya lo pueden. Débora, cuando quieras. Bueno, ahí se ve.
Sí. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Débora Chirone, yo soy residente de segundo año de cirugía del Hospital Italiano. El caso que vamos a presentar hoy es de una paciente femenina de 67 años de edad. Ella consulta el servicio de emergencias por dolor y distensión abdominal de 24 horas de evolución aproximadamente, sin náuseas ni vómitos. Al examen físico, la paciente presenta dolor a predominio de mi abdomen inferior, ella lo refiere principalmente en fosa ilíaca izquierda, con defensa sin reacción peritoneal. Como antecedentes clínicos, la paciente tiene hipertensión arterial, no presenta ninguna cirugía previa, y como antecedente de la enfermedad actual, ella se encontraba realizando un tratamiento antibiótico por diverticulitis con ciprofloxacina y metronidazol. Este tratamiento se lo había dado su médica clínica de cabecera 48 horas previas a la consulta. Al ingreso le realizamos un laboratorio que como único dato positivo nos arroja glóbulos blancos de 18.400 y una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso, que es la que estoy mostrando. Bueno, como se puede observar, tiene líquido libre perihepático, neumoperitoneo. Se observan asas intestinales dilatadas sin encontrar una causa clara. Y se observa, como vamos a ver ahora, en colon sigmoides, imágenes diverticulares con engrosamiento parietal, de aspecto inflamatorio crónico, y una colección, como la que están viendo, adyacente al sigmoides, una colección líquida con niveles hidroaéreos. Bueno, en este caso nosotros nos planteamos qué hacer, consideramos que era una diverticulitis Hinchey 3. No sé si quieren aportar algo, si no continúo. ¿Cómo está clínicamente la paciente? Perdón. O sea, ¿está bien? ¿Está taquicárdica? ¿Está hipotensa? No, ¿Láctico? no. La paciente ingresa con los controles vitales normales, dentro de los parámetros normales. No había tenido registros febriles. El motivo de consulta principal era el dolor abdominal. Ella ya trae un diagnóstico que era el de la diverticulitis, por lo cual se encontraba con el tratamiento. El abdomen estaba con dolor, tenía defensa, pero no tenía reacción peritoneal. Eso era la clínica de la paciente, pero ella clínicamente estaba estable. Bien. No, lo asusta, está un poco disociada la clínica de la tomografía, ¿no? Porque la tomografía asusta, tiene líquido libre, burbujas a distancia. Sí. Nada, es ahí ahí hay que ver mucho cómo lo controlamos a la paciente, porque la verdad que si fuera por la tomografía, asusta y uno por ahí diría esto es quirúrgico de entrada, pero bueno, hay veces que nos sorprendemos y en estos pacientes la disociación y luego por la clínica y puede esperar. El tema acá pasa por cómo es el control, tiene que ser un control clínico muy estricto, tiene que estar muy bien supervisada la paciente. De acuerdo a ese contexto es que yo tomaría la conducta, no sé. Sí, exactamente. A nosotros nos generó la misma duda porque no se correlacionaba la clínica con las imágenes. Por eso nos pareció un caso interesante para presentar también. Pero bueno, continúo. Nosotros tuvimos en cuenta las imágenes y además tuvimos en cuenta también que ya había consultado ya una vez por este dolor, había implementado ya el tratamiento médico y no había mejorado. Por lo tanto decidimos que la paciente ingrese a quirófano, tomamos una conducta quirúrgica, hicimos una videolaparoscopía diagnóstica y un lavado diverticular. Como vemos, observamos líquido libre purulento en 4 cuadrantes. Tomamos muestra para cultivo de ese líquido. Bueno, como vemos ahora, estamos liberando algunas adherencias laxas y desbloqueamos otra colección con líquido purulento, de lo cual también se aspiró.
En este momento lo que hacemos es la prueba neumática, que es lo que nos va a definir cómo seguimos dentro de la cirugía. La prueba neumática es negativa. Continuamos con el lavado y la aspiración de la cavidad abdominal. Y bueno, y por último, para finalizar el procedimiento, colocamos un drenaje tipo Jackson-Pratt abocado al plastrón diverticular. Bien. Continúo. La paciente al primer día posoperatorio presenta todos los signos vitales normales, sin registros febriles, el abdomen evoluciona blando, depresible, no presenta dolor. El drenaje abocado al plastrón tiene escaso débito serohemático. Le pedimos un laboratorio que nos informa 14.000 glóbulos blancos, recordemos que el del ingreso informaba 18.400, y le realizamos radiografías de tórax y abdomen, que son las siguientes, para control del posoperatorio. En el segundo día posoperatorio, la paciente continúa con los controles normales, el drenaje continúa con débito serohemático escaso, el abdomen es blando, depresible, sin dolor, la paciente tiene ruidos aéreos positivos y refiere eliminación de gases, comienza con dieta líquida, la cual la tolera y progresamos a sólidos. Y en el laboratorio de control, los glóbulos blancos descienden a 13.200. Ya al cuarto día del posquirúrgico, la paciente continúa con una buena evolución y buen estado general, los controles continúan normales y el abdomen indoloro. Y decidimos en ese momento el alta hospitalaria con drenaje y la citamos a control en 7 días. Cuando vuelve la paciente al control, se encuentra en buen estado general, con el abdomen blando, sin dolor, ruidos hidroaéreos, eliminando gases, catarsis positiva, tolerando la dieta general. Decidimos retirar el drenaje, que esta imagen que se ve es lo que juntó la paciente en 24 horas, es un débito seroso, lo retiramos y la citamos a control por consultorio externo a los 15 días. Por ambulatorio le realizamos una videocolonoscopía completa hasta ciego, se evidenció diverticulosis en todo el marco colónico, y a nivel del sigmoide se presentan divertículos que estenosan parcialmente la luz, pero que permiten el paso del endoscopio. La paciente continúa con dolor crónico recurrente, presentó también múltiples cuadros leves de diverticulitis, requiriendo antibióticos, y es por esto que se decidió programar una cirugía para el 14 de junio de este año, y realizamos una hemicolectomía izquierda videolaparoscópica. Este es un video de la cirugía. Bueno, luego de realizar el decolamiento lateral izquierdo del colon, liberamos algunas adherencias que había entre sigmoides y delgado, reconocemos la arteria mesentérica inferior, la disecamos, y se clipa con Hemolox, 2 proximales y 1 distal, y seccionamos con tijera. Bien, luego de esto continuamos con el decolamiento. Bien, liberamos el colon. Hacemos también la disección del mesorrecto.
En este caso estamos reconociendo el uréter, que como se ve está indemne. Se clipa y se secciona la vena mesentérica, la seccionamos en este caso con ligayo. Continuamos con... Bien, acá se está trabajando en lo que es el ángulo esplénico del colon, y preparamos el lugar en donde vamos a colocar la sutura lineal cortante. En este caso nosotros usamos una sutura lineal color verde. Y luego de esto, bueno, a través de un afán es que se retira la pieza quirúrgica, y una vez retirada la pieza se realiza la anastomosis colorectal con una sutura circular mecánica de 29 milímetros. Realizamos prueba neumática para evidenciar algún sitio de fuga, pero es negativa. Y luego de la prueba neumática colocamos un drenaje tipo Jackson-Pratt ofrecido a la anastomosis. La paciente transcurre un posoperatorio sin ninguna particularidad, y al tercer día se le otorga el alta hospitalaria, la controlamos a los 7 días del alta, y actualmente la paciente se encuentra con un muy buen estado general. Esto es todo. Muchas gracias, Débora. Muy interesante el caso. Y se ve que bastante complejo también. Sí. No sé si tienen un comentario Luis o Maxi antes de cerrar la jornada. Prende el micrófono, Luis. Ahí va. Dale vos, Maxi. No, a ver, yo en el mismo escenario, pero obviamente tengo el sesgo, porque acaban de escuchar la charla, yo lo hubiera resecado de entrada, no hubiera hecho un lavado de drenaje. A ver, ahí se veía que tenías una buena cavidad, que podías obtener buenos cabos, que tenías una paciente estable, y muchas veces se piensa que por el hecho de tener peritonitis más difícil, muchas veces en realidad el edema que tiene la perforación genera que se liberen a veces incluso más fáciles que en un paciente que uno va a operar en forma programada, con múltiples episodios crónicos. No hay evidencia, o esto no está muy publicado, a mí me resulta un tema de interés, de cómo son esos pacientes que recurren y que después se van a operar en forma programada, si esa cirugía en forma programada termina siendo más difícil que una cirugía programada en otro contexto. Y no está escrito. Nosotros estamos juntando algunos pacientes, son poquitos, nosotros hemos reoperado pacientes en forma programada de lavado y drenajes hechos en otros centros, porque nosotros no hacemos mucho esto, y realmente no hemos encontrado grandes dificultades. Uno esperaría decir, bueno, por la peritonitis quedaron adherencias. La verdad que en los pocos casos que hemos hecho no, pero son muy pocos pacientes. Pero la realidad es que si uno lo puede resecar de entrada, nada, entiendo yo y les mostré un poco la evidencia de esto. Si hay experiencia para hacer un lavado y drenaje, también, y yo sé que seguramente han contado con suturas mecánicas en la guardia, y eso de que no hay, yo entiendo que muchas veces no hay, pero bueno, hay que sentarse seriamente a ver, aunque sea en hospitales públicos o en lugares que no hay tantos recursos, si se consigue para una cirugía programada, si no hay que armar un banco de suturas, y si hay experiencia, y como dijo Luis, y los cirujanos aprendieron a hacer la anastomosis primaria en un contexto de urgencia, hacer esta cirugía de anastomosis primaria por guardia. Pero bueno, nada, no está mal, el resultado es bueno y lo terminan resolviendo, y le terminan resolviendo el problema a la señora en 2 tiempos. Es totalmente válido. Muchas veces los grupos que hacen el lavado de drenaje laparoscópico no queda claro si es el tratamiento definitivo o no. Claramente estos pacientes que recurren, que es un porcentaje para nada despreciable, como mostraba Luis también, terminan operándose en forma programada. Pero bueno, el resultado es bueno, así que nada más para decir. Muy bueno el caso. Yo opino igual que Maxi, yo lo hubiera resecado, y creo que hubiera sido más fácil en la urgencia que después programado, que a veces la diverticulitis
bastante, puede ser simple o puede ser muy compleja operarla ese después. Y a ustedes les fue bien, perfecto. Lo que yo creo, lo que yo me gustaría preguntarles es, más allá de este caso, ¿cómo les va? Porque veo que hacen mucho lavado, y cómo le va habitualmente con los lavados. Si tienen reoperaciones, andan bien, quién los hace. Débora. Sí, O Gustavo. perdón, no sé. ¿Gus querés responder vos? Yo contesto. Dale. Yo creo que no solamente dependemos de un banco de suturas, no solamente dependemos de nosotros mismos, sino de los pacientes que tratamos. Claro. No tenemos que olvidar que, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos una gran población de pacientes PAMI, en donde hoy el grado de desnutrición es altísimo. Y el grado de complejidad en la que llegan estos pacientes es realmente muy importante. Entonces, elegir en cada caso qué es lo que tenemos que hacer. Y eso no es sencillo. Realmente, no es sencillo porque los pacientes vienen a veces sin un control médico de hace más de 2 años, acompañados no solamente por la parte económica, social, sino por la pandemia que los alejó de los hospitales. Y en los últimos tiempos hemos tenido realmente pacientes complejísimos para tratar. Posiblemente el cirujano que operó a esta paciente las 2 veces fue el cirujano coloproctólogo, y por algún motivo consideró no hacer la resección. Quizás porque no tenía una buena carpa quirúrgica, había mucha distensión abdominal, posiblemente ese fue uno de los motivos por los cuales hizo un lavado y drenaje. Que sí, estamos habituados a hacerlo, no nos va mal, a menos que nos equivoquemos o el paciente no reaccione realmente así. Y la verdad que de las veces que hemos hecho lavado, no hemos tenido que reoperar a tanto, muy poquito hemos tenido que reoperar, y sí, muchas veces la reoperación a veces es convencional. Por otra parte, depende mucho del cirujano actuante, porque no es lo mismo operar a un paciente con cirugía convencional que la condición de la pared va a ser realmente compleja después, ¿no es cierto? Así que bueno, no nos ha ido mal con el lavado, la verdad que no nos ha ido mal, pero también muchas veces la decisión la está tomando un especialista, que eso es realmente, tenemos una ventaja enorme con respecto a eso. Muchas gracias por los comentarios y les agradezco mucho que hayan participado y los felicito por sus charlas. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Luis Pedro. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias, Salvador Pedro Muñoz, porque es el presidente de la sociedad. Y bueno, nos estamos viendo el 6 de octubre con la presentación de cáncer de colon derecho, decisión total de mesocolon por Patrón Uriburu, y cáncer de colon izquierdo por el doctor Minetti. Bueno, hasta luego. Bueno, gracias a todos. Gracias. Chau, muchas gracias. Chao, Gracias por la un abrazo invitación. grande. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Chao, Maxi. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, saludos a todos. Gracias. Gracias, Luis. No, gracias a todos.